Y bien, estamos ahora con Víctor Andrés Ponce, analista político, y César Vázquez Kunze, que es, Ricardo Vázquez Kunze, quien es efectivamente, a las alturas ya debe ser de edad seguramente. Ricardo Vázquez Kunze, quien es abogado, jurista de nota, pero además es un analista político y un columnista. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, ha habido noticias más o menos explosivas el día de hoy. La renuncia de Carlos Tapia, a pedido del propio presidente Ollanta Humala, probablemente a raíz de esta entrevista que concedió ahí de L Diario, ¿no? En la que, bueno, según el propio Tapia, en realidad se ha tergiversado lo que él ha dicho ahí, pero fue presentada en todo caso esa información por el diario Gestión y por otros, como que él estaba, digamos, a favor de los manifestantes, a favor de, es decir, en contra del proyecto Conga, en buena cuenta, ¿no? Pero efectivamente leyendo la nota de IDL Diario, no aparece esa entonces dice Carlos Tapia que ahí el servicio de inteligencia dirigido por, no solamente lo han chuponeado, sino que habrían tergiversado, habrían inventado declaraciones suyas, lo que sería sin duda muy peligroso. Pero además ha renunciado, según la Mula, José de Echave, que es el viceministro de Gestión Ambiental, también una persona de trayectoria antiminera, digamos, y bueno, según la Mula, dice que el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga y la imposibilidad de que su despacho, el despacho de José de Echave, pudiera siquiera leer este informe, sería una de las razones principales de su alejamiento. Es decir, que no podía leer, no tenía acceso al informe, al estudio de impacto ambiental, lo que dicho sea de paso no es verosímil, ¿no? Porque este estudio de impacto ambiental está colgado en la página web de Yanacocha, y está en el Ministerio de Economía y Finanzas, de Energía y Minas, está en unas municipalidades distintas que han tenido que ver con este tema, es decir, está en todas partes este estudio de impacto ambiental, o sea que es imposible que no haya podido tener acceso a él, ¿no? Bueno, estos son dos hechos de importancia, de enorme importancia, sin duda. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, Víctor Andrés, ¿cómo interpretas estas ocurrencias? A mi entender, lo que se está produciendo son los efectos de una decisión que no tiene punto de retorno que tomó Ollanta Humala cuando decidió llevar adelante el proyecto Conga y no aceptar presiones de cualquier posición extremista. Estos efectos, en primer lugar, se están viendo en el escenario nacional, o sea, tomando un poco de distancia, uno podría decir que, entre comillas, la llamada centro derecha el día de hoy está respaldando al gobierno de Ollanta Humala, y en general la llamada centro izquierda está sumida en un terrible desconcierto, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, estos casos como Tapia, como tú señalas Echave, de Echave, puede ser parte de ese proceso, ¿no? Puede ser parte del proceso, aunque el colofón que le da Tapia al denunciar, ¿no?, un núcleo autoritario, persecuciones en el servicio de inteligencia, bueno, vuelve a ratificar algunas preocupaciones que hubo antes de esta decisión. Pero lo que te quiero decir, Jaime, es que recién se están produciendo los efectos de la decisión de Humala. Son efectos que de largo plazo, son efectos que incluso pueden significar inéditas, inesperadas alianzas que creo que también para darle gobernabilidad a este país que deberíamos de alguna manera reflexionar, ¿no? Bueno, Ricardo Vázquez Kunze, ¿cuál es su apreciación, su análisis de estas dos renuncias? Bueno, ¿Qué significan? La de Tapia, a mí me parece que hay un principio político de Maquiavelo que dice: tienes que tener más cerca a tus enemigos. Y si tienes que tener más cerca a tus enemigos, tienes que tener más cerca aún a tus amigos. Entonces, Tapia ha sido un amigo, digamos, un compañero de ruta, un compañero de viaje, conocido, identificado con, digamos, el camino de Ollanta Humala, la hoja de ruta y todo lo demás. Entonces, a mí me parece que es un error político sacar a Tapia del gobierno, porque
al sacarlo del gobierno, se le da, digamos, se corta la lealtad que había, y entonces él tiene toda la independencia como para criticar al gobierno, o ir inclusive en contra del gobierno. Si no se hubiese ido, tendría que restringir, digamos, pese a que podría estar en contra, y asumir la defensa del gobierno. Entonces, como técnica política, me parece que es un error dejar fuera a alguien que efectivamente era un amigo, por más que en esa amistad haya habido una discrepancia, ¿no? En cuanto a lo que dice Víctor Andrés, efectivamente, el presidente Humala ha tomado, pues, por lo visto, un derrotero, que es que la minería pues no puede desaparecer del Perú, porque eso es absolutamente irracional, no es razonable, y en consecuencia cualquier, digamos, confrontación contra la posición del presidente tiene que en algún momento que decantarse. Entonces, efectivamente, vamos a ver seguramente en estos días, en el transcurso de estas semanas, personas de la izquierda que van a salir. Bueno, de hecho, el elemento común entre Tapia y de Echave es Conga, ¿no? Porque la razón por la cual Ollanta Humala le habría pedido a Lerner que saque a Tapia son estas declaraciones en IBL aparentemente contrarias al proyecto Conga, ¿no? Aunque si uno lee bien esas declaraciones, en realidad se manifiesta finalmente a favor del proyecto, aunque con, en fin, varios matices, pero fue presentada de esa manera, ¿no? Y no sé qué, claro, puede ser que el tema de Conga, el tema de la minería, la decisión del gobierno, como bien dices, es decir, evidentemente en el Estado peruano, el Perú no puede prescindir del sector minero y de fuertes inversiones en el sector, que es un poco, como decía Allende respecto de Chile, el salario de Chile. Así es. Digamos, el 20-30% del fisco, de los ingresos fiscales del Perú vienen de la minería. Es decir, uno no puede... Eso es algo absolutamente fuera, digamos, de razón. Es decir, claro, es una cuestión que no tiene asidero lógico, no tiene asidero político, ¿no? Ahora, a mí sí me parecería interesante reflexionar sobre una eventual, digamos, ruptura con un sector de la izquierda por parte del gobierno. A mí me parece que eso sí, y te lo dice una persona de derecha, sería un error. No. A mí me parece que es políticamente es mucho más rentable, por ponerlo en algún término, que esa izquierda, que después de todo es democrática, que respeta el Estado de Derecho, las libertades públicas, o por lo menos está comprometido con, digamos, lo que nosotros conocemos como el sistema de libertades públicas, esté dentro del gobierno. Porque tiene ahí una responsabilidad política, tiene un canal, un vehículo, puede ser que discrepe, pero es mejor tenerla adentro que tenerla afuera. Pero la utilidad, claro, de la izquierda dentro del gobierno estaría dada por el hecho de que pudieran sus elementos, digamos, funcionar como operadores políticos en el campo para eventos tipo Conga. Pero si precisamente en esos eventos ellos se ponen en contra del gobierno, también empieza a perder utilidad la función de la izquierda como aliada del gobierno. No lo sé. Ahora, recién vamos a ver los efectos de la decisión de Ollanta Humala. Mira, algo que ha pasado desapercibido el día de ayer son las declaraciones de Toledo, y de ahí quisiera plantear una reflexión. Él ha dicho que si Ollanta Humala militariza la respuesta social en los casos como de Conga, ha dicho textualmente, él va a salir a las calles, ¿no? A enfrentarse al gobierno. A enfrentarse al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Toledo? Mira, Ollanta Humala no tiene partido político, ¿no es cierto? Ollanta Humala ha roto con su base social, que lo llevó a la primera vuelta y lo ha sustentado en la segunda vuelta. Ha roto con esa base social, de alguna manera, con esta decisión. No con la base social, ¿no? Yo diría con algunas dirigencias, digamos, más o menos radicales, ¿no? Pero digamos, son las dirigencias que tienen la relación con la base y que más o menos logran construir consensos locales, regionales. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Se viene una gran reunión en el sur para ver la reacción frente a estas decisiones de Humala. Entonces,
como la política es como la física, ¿no es cierto? Donde hay espacios, ¿no? Y si hay un vacío, alguien lo cubre. La preocupación de Toledo, de alguna manera, puede ser parte del escenario, es decir, que Ollanthumala se recueste demasiado sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? O sobre una visión estrictamente del Estado. ¿A qué voy? Yo creo que es hora de que las fuerzas políticas del Perú, ¿no? Llámese el fujimorismo, el aprismo, el toledismo, empiecen a entender que lo que va a enfrentar Ollanthumala, ¿no? Con respecto a estas dirigencias radicales, es el mismo problema que casi sacude al gobierno Toledo, es el mismo problema que casi se trae al gobierno, que tuvo a mal traer al gobierno de García, por ejemplo, en el caso de Bagua, y se pueda producir un gran pacto, ¿no? Por eso yo digo que recién estamos viendo el realineamiento de fuerzas políticas. Mira, Jaime, no sería nada extraño que en el Perú se empiece a gestar un acuerdo, seguro acá el amigo Vázquez Kunze se va a reír, con el fujimorismo, por ejemplo. Es puro análisis, ¿ah? Claro, eso lo ha dicho también Fernando Rospigliosi, que si Perú Posible abandona, gana Perú, entonces podría ser reemplazado por Fuerza 2011. Claro que todo es posible, efectivamente, pero claro, el temor es más bien que la cosa efectivamente se pueda militarizar, aunque no parece ser esa la señal, que las señales que está dando hasta el momento Ollanthumala, no está hablando, sigue insistiendo en el tema del diálogo. Hoy día lo ha vuelto a reiterar en Moquegua. Ha sido brillante la actuación, como lo ha descrito Fernando Rospigliosi en Cajamarca, ¿no? Del gobierno, más o menos. A mi entender, sí, ¿no? O sea, verlo al ministro del Interior el día de ayer en la boca del lobo, emplazando al cabeza de la revuelta cajamarquina, pidiéndole que venga a Lima, ¿no es cierto? Y luego diciéndole, mandando un mensaje que es muy simbólico. Se han perdido algunas armas en la frontera y sabemos que están acá y ustedes son responsables. Yo creo que ha tenido mucho que ver, y el factor disuasivo que ha tenido el despliegue de fuerzas policiales, de fuerzas militares, aunque se hayan negado en Cajamarca, ese factor visual... No ha habido fuerzas militares. Bueno, algunas personas nos dicen que ha habido un despliegue de tropas, ¿no? Eso dicen ellos, pues Wilfredo Saavedra es tu amigo. Bueno, pero si ha sido así, eso produce un efecto, y está bien. O sea, pues, esa es la manera de evitar, digamos, el Estado tiene que mostrar su fuerza. Tenemos que ir a una pausa, si me permiten. Hola. ¿Y beso? ¿Qué tienes en la boca? Cuenta la leyenda que la naturaleza se puso de acuerdo con sus habitantes para darles uno de los dones más preciados. A cambio, solo pidió una ruta de hermandad entre ellos. Y un día les dio la lluvia justa. Les enseñó que para que la vida tenga buen sabor, hay que dejarla madurar. Que estar lejos a veces es estar muy cerca. A clasificar sabores, sonrisas, pero por sobre todo, que los logros, como tener el mejor cacao del mundo, mágicamente están en la naturaleza de uno. Este cacao pone. Abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de packs con el mejor cacao de oro verde junto a una batidora KitchenAid, además del gran premio de $1.000.000 de soles. Y si abres tu cuenta ganadora hoy, te llevas el panetón de chocolate de Astrid. Y de Gastón. No te conformes. Adelante. BBVA Continental. Orgulloso embajador de la marca Perú. Petramás, empresa peruana líder en la gestión ambiental de los residuos sólidos, inauguró en su planta de Guaycoloro el primer proyecto de la costa del Pacífico para la transformación de la basura en energía eléctrica. Comienza una nueva era. Miles de peruanos se benefician con este proyecto que garantiza el cuidado ambiental y la seguridad energética del país. Porque en Petramás somos peruanos trabajando por un medio ambiente saludable. Buscábamos modelos para la nueva ropa interior de Plenitud Active. Y así conocimos a Marta, que le encanta viajar. A Rubén, que siempre va al estadio. Para ellos y para ti, creamos la primera y única ropa interior con protección para adultos mayores, hecha con Cotton Flex, una innovadora tela que se ve y se siente como algodón. Y es que todos tienen algo en común, que viven la vida a plenitud. Pruébala y siente la diferencia.
Seguimos conversando entonces con Víctor Andrés Ponce y Ricardo Vázquez. Entonces, creo que Ricardo ibas a dar una apreciación sobre esto. Sí, es evidente que el gobierno quiere solucionar el asunto por medio del diálogo. El diálogo es, digamos, la primera parte de una negociación, pero el diálogo no puede ser pues un diálogo de sordos, ¿no? Es decir, tiene que haber un punto en común, que es que finalmente la minería no puede dejarse de lado en el Perú, como bien hemos estado conversando, pero evidentemente tiene que ser una minería responsable con el medio ambiente, con la sociedad, que es lo que la tesis del gobierno. Si por el contrario la tesis de quienes están en contra no está, digamos, no conecta con eso, es decir, ellos no quieren minería de ninguna manera, en algún momento el diálogo ya es inútil, el diálogo tiene un límite. Entonces, la cuestión está en que la otra parte acepte la tesis del gobierno, que es diálogo con responsabilidad, perdón, minería con responsabilidad. Si eso no se produce, entonces en algún momento se va a romper el diálogo, ¿no? Entonces, pero claro, aquí es donde se habla de la necesidad de un diálogo técnico. Claro, en medio de este enfrentamiento político, un diálogo técnico parece una utopía, ¿no? Pero un diálogo técnico que permita establecer si efectivamente el reemplazo de las lagunas por los reservorios va a mejorar la situación hídrica en lugar de empeorarla, que es lo que la tesis del estudio de impacto ambiental. Digamos, eso es una cosa que técnicamente debería poder establecerse, ¿no? pero... Claro, sí, pero si digamos, ayer escuché acá al padre Arana, si él no cree en el estudio de impacto ambiental, sí, en el que hay, y nada nos dice que el estudio de impacto ambiental hipotético que se pueda hacer en el futuro tampoco va a ser creíble, entonces es un engañamuchachos, ¿no? Es decir, ya volvemos, digamos, pongamos la hipótesis, volvemos a hacer un estudio de impacto ambiental, nos demoramos 4 años más en hacer el estudio para que todo el mundo quede satisfecho, y pasan los 4 años y también no creen en el estudio de impacto ambiental, sí, pues, entonces ¿en qué estamos? ¿No? Claro, si hay una consigna antiminera, exactamente, ideológicamente antiminera, no hay argumento técnico que valga. Así es, claro, y en algún momento el diálogo se va a tener que romper. Entonces, a mí me parece que estas semanas, yo he visto, o sea, mi percepción es esta, yo he visto por las participaciones de quienes no quieren la minería o los que están en contra, que hay como una especie de, como que se han bajado. Esa es mi impresión, es decir, tal vez el paro no salió como ellos esperaban. No es el efecto de la decisión. El presidente ya se puso, digamos, se puso al mando y ya digamos, ha establecido una línea, una premisa que es minería va, pero con responsabilidad. Entonces, en las próximas semanas vamos a ver si efectivamente este toma y daca es para sentarse a la mesa y negociar. Si no fuese así, entonces el diálogo no tendría sentido y estaríamos en un escenario totalmente distinto, porque después de todo, el presidente de la República tiene la obligación, como presidente de la nación, de favorecer pues a todos los nacionales, ¿no? Claro, pues una de las tesis es que las dos partes están, digamos, pulsando fuerzas para sentarse finalmente, para sentarse en una posición de fuerza, valga la redundancia, en la negociación para sacar la mayor parte posible, digamos, es decir, conseguir las mayores concesiones de parte de Yanacocha o de Conga, ¿no? Pero, mientras tanto, lo que ocurre simplemente es la negación total. Ahora, ¿en qué medida esta reacción que hemos notado, aunque no ha sido tan contundente como decía Ricardo, pero sin embargo se ha dado, no ha sido provocada en cierta medida por la manera como el presidente Humala planteó el asunto? Es decir, un día salió y dijo, bueno, yo no acepto chantajes, no acepto ultimátums de nadie, y además ese presidente apenas ejecuta el 25% de esto. A Santos lo debe haber, me imagino, revuelto. Pero no había otra salida. Hay que recordar que Ollanta Humala toma esta decisión en medio de una oleada. Claro, ¿verdad? ¿No? Podía haber dicho, es importante este proyecto para el país, es un buen proyecto, yo estoy dispuesto a convencer, a explicar y aclarar cualquier duda, pero no decir, no acepto ningún chantaje. Pero en ese caso, la declaración... En ese caso, Ollanta Humala, digamos, no estaría asumiendo una decisión y estaría tramitando la crisis que al final podría terminar devorando, envolviendo a su gobierno. Hay que recordar que hubo lo de Cajamarca, hubo lo de Ancash, hubo de Andahuaylas. Hay que recordar que se viene una reunión en el sur, ¿no es cierto? De modo tal que era clarísimo. Estos grupos radicales, aunque algunos digan que no coordinan entre ellos, ¿no? Coordinan
coordinan. Claro. Y lo que estaban produciendo es un emplazamiento al candidato por el cual votaron ellos en la primera vuelta. Y Ollanta ante ese emplazamiento o ante esa presión evidente, optó claramente por el electorado y los compromisos de la segunda vuelta. No había otra manera. Y finalmente, Jaime, yo creo que la manera como asumió la decisión Humala, lo que ha producido es un desconcierto general en esta gente que ha empezado a reevaluar, que ha empezado a asumir nuevos criterios. En general hay un desconcierto, porque esta gente, hasta antes de la decisión de Humala, venía en una ofensiva, digamos, de acumulación de fuerzas, como lo llaman ellos. Y finalmente, yo creo que estos grupos radicales, en realidad, antes que antimineros, antes que estar en contra de la erradicación de la coca, están por un proyecto bolivariano en el Perú. Son anticapitalistas, Así antiglobalización. Así es, son los mismos grupos que hackearon a Toledo, que hackearon a García y que han... No, pero que se han sentido empoderados por el triunfo de Ollanta Humala, digamos, de alguna manera ellos sintieron que ganaban cuando ganó Ollanta Humala. Lo que pasa es que ahora descubren que la cosa no era así. Bueno, pues eso es verdad. Hay un poco de eso, ¿no? Allá el doctor Vázquez Kuhn se puede explicarnos eso, sobre las... Bueno, ¿cómo se metamorfosea el gobierno? No, lo que pasa es que el poder pues tiene como consecuencia que uno tiene que hacerse responsable, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un país que vive de la minería prácticamente abandonar la minería? Ahora, el problema también es que, como se decía antes, en primer lugar, no hay partidos políticos, el propio gobierno no tiene operadores políticos para manejar estas situaciones. Entonces siempre los radicales terminan triunfando, porque no hay quien les haga oposición en el terreno, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, no hay una institucionalidad estatal fuerte y creíble. Entonces nadie confía en los estudios de impacto ambiental, nadie confía en el Ministerio de Energía y Minas, porque la famosa tesis, ¿no? Estos promueven la inversión, por lo tanto no están interesados en fiscalizar que no se cometan excesos. No hay una institucionalidad, el Estado no es un árbitro, no es un mediador creíble, ¿no? Eso está por construirse y eso demora tiempo en construirse. Bueno, tiene que existir. Pero precisamente creo que ahí está, digamos, una parte del discurso de Humala, ¿no? Y tal vez haya sido mal interpretado, que es que debe haber Estado, y un Estado fuerte. Claro. Porque como tú dices, precisamente porque no hay Estado, no hay instituciones, todo es una cosa amorfa, entonces a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, la idea de fortalecer el Estado, que ha sido tomado como la idea de un estatismo, que precisamente no es la función reguladora del Estado, que eso no es estatismo. Exactamente, tiene que ser fortalecida, porque si no es fortalecida, tenemos que pues caudillos y feudales prácticamente, porque eso ya es una cuestión, una feudalización total de la sociedad, hacen y deshacen porque no hay precisamente el Estado central, el poder central no puede arbitrar. La idea de un Estado es que el Estado arbitra y además es efectivo en el arbitraje. Así es. Y cuando el Estado... Y tiene autoridad en ese tema, si la gente cree en lo que está diciendo el Estado. Entonces, como eso no existe, como no hay Estado, como las instituciones son un desastre, entonces nadie cree en nada. Ahora, el presidente en ese sentido ha propuesto conformar una autoridad ambiental reguladora fuerte en la presidencia del Consejo de Ministros, pasándole la UEFA del Ministerio del Ambiente, pasándole la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y la Oficina de Estudios de Impacto Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. Conformar una unidad fuerte, quizás eso pueda funcionar, no sé. Bueno, esperemos que funcione, pero el asunto creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Es decir, hay que hacer toda una reingeniería del Estado, ¿no? No solamente claro, ya sé, pero digamos en la función mediadora, arbitral entre las comunidades y la inversión privada extractiva. Al menos esa institucionalidad hay que fortalecerla. Ahí el dilema es la regionalización, ¿no es cierto? Además, la federalización. Porque, así es, porque no solamente están estas dirigencias radicales que hacen política regional, sino está esta regionalización. Por ejemplo, la idea de recentralizar el canon,
¿no? No, es lo que es inconcebible es que un presidente regional lidere una movilización que incluso destruye infraestructura. Y solo gasta el 25%. Bueno, parece que no es más del 25%. Bueno, sí. ¿Cuánto sería? 35. 40, 50. Bueno, eso es un delito de lesa crimen social, no sé cómo llamarlo, pero evidentemente en un departamento con tanta pobreza eso es grave. Pero digamos, ¿cómo el Estado hace para manejar recursos que no se gastan y que están en las regiones y que podrían ser orientados a zonas pobres? Bueno, sin caer en tendencias autoritarias, sin tocar las cosas buenas que ha dado este proceso de regionalización, porque, digamos, siempre hay que estar alerta, a mi entender, de que se produzca cualquier reflejo autoritario en el país, porque estamos viviendo en una democracia sin partidos, las cosas no son predictibles en el Perú, ¿no es cierto? Ahora sí, pues, efectivamente, pero a mí de todos modos me llama la atención este señor Santos, ¿no? Bueno, ese señor debería estar en la cárcel hace tiempo. Fernando Repillo se ha dicho eso, que si Estado funcionara en el Perú ya lo habrían detenido. Así es. Este señor... tú que eres abogado, digamos, está fuera de la ley conducir una movilización. Una propiedad privada efectivamente está fuera de la ley. Porque ha destruido una propiedad. Así es. No solamente aparte de haberlo destruido, ha entrado a la propiedad privada. Eso es un delito. El procurador debería denunciarlo. Entonces, el procurador respectivo. Si hubiera estado, debería... Claro, lo que pasa es que todo se politiza, pues, ¿no? Ese es el problema. Claro, entonces, si tú haces eso, de repente se lo conviertes en un héroe. Pero no, o sea, independientemente si uno se lo convierte o no, el asunto es que en el Perú la politización es la patente de corso para hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, el que hace un delito y dice que es político, entonces es intocable. Sí, entonces, el día que se rompa eso, entonces el Estado habrá triunfado. Y estaremos celebrando que por fin, digamos, no hayan delincuentes que se amparen en la politicidad de su delito para salir impunes y además hacerse una nombradía ahí, ¿no? Eso pasó con Nelson Palomino, si recuerdas, en el gobierno de Toledo, ¿no es cierto? Cuando iba a surgir un movimiento era un cocalero, estaba vinculado casi al narcotráfico, ¿no? Era una cosa ya... Pero digamos, ahí se produjo una acción del Estado y no hubo movimiento cocalero. Sí, pues fue tomado, fue denunciado por delitos, ¿un Yo quería pedirte 30 segundos para una cuestión. Simplemente quería agradecerle a mis amigos que me han seguido durante todos los lunes hace 2 años, desde hace 2 años en Perú 21. Agradecerles porque mi columna del día lunes ya no va a salir. El diario ha decidido hacer una reorganización y han invitado a otros columnistas y en consecuencia me parecía que era pertinente despedirme de ellos, ya que no me voy a poder despedir por medio de mi columna. Entonces les agradezco su digamos, es una lástima, su paciencia una pluma tan buena como la de Ricardo Vázquez. Y bueno, agradecerle también al periódico por haberme dado la libertad de escribir durante 2 años ahí. Muy bien, pues yo les agradezco su participación en la Hora N. Nosotros vamos a una pausa y regresamos ahora con Iván La Negra, viceministro de Interculturalidad, para ver el tema del reglamento de la ley de consulta previa.